hablaba poco y miraba mucho. Despreciaba la pobreza de su casa y vivía con la idea de constante de volar sobre aquella miseria. Pero ¿cómo? Las alas tenían que ser de oro. ¿Dónde estaba el oro? Ella no podía bajar a la mina. Su espíritu observador notó en la iglesia un filón menos oscuro y triste que el de las cuevas desde abajo. El cura no trabajaba y era más rico que su padre y los demás cavadores de las minas. Si ella fuera hombre, no pararía hasta hacerse cura, pero podía ser ama como la señora Rita. Comenzó a frecuentar la iglesia, no perdió la novena, ni rogativas, ni misiones, ni rosario, y siempre se hallaba la última del templo. Los vecinos de Matalarejo habían enterrado la antigua piedad entre el carbón, eran indiferentes y tenían fama de herejes en los pueblos comarcanos. Por esto pudo notar la señora Rita la piedad de Paula bien pronto. La hija de Antón Raíces le dijo al señor cura: tira para santa, no sale de la iglesia. El cura habló a la chicuela y aseguró a Rita que era una Teresa de Jesús. En ciernes, en enfermedad del ama, el párroco pidió a Raíces su hija para reemplazar a Rita en su servicio. Rita sanó, pero Paula no salió de la rectoral. Se acabó el ir y venir con el cesto de tierra, se vistió de negro y por amor de Dios se olvidó de sus padres. A los 2 años la señora Rita salió de la casa del cura enseñando los puños a Paula y llevándose en un cofre sus ahorros de 20 años. El cura murió de viejo y el nuevo párroco de 30 años admitió a la hija de Raíces como parte integrante de la casa rectoral. Paula era entonces una joven alta, blanca, fresca, de carne dura y piel fina, pero mal hecha. Una noche a las 12, a la luz de la luna, salió del rectoral que estaba en lo alto de una loma rodeada de castaños y acacias. 100 pasos más abajo de la iglesia, llevaba en los brazos un pañuelo negro que envolvía ropa blanca. Detrás de ella salió una sombra, con gorro de dormir y mangas de camisa. Al ver que la seguían, Paula corrió por la callejuela que bajaba al valle. El del gorro la alcanzó, la tomó por la saya de estameña y la obligó a detenerse. Hablaron. Él abría los brazos, ponía las manos sobre el corazón, besaba 2 dedos en cruz. Ella decía no con la cabeza. Después de media hora de lucha, los dos volvieron al rectoral. Entró él, ella atrás y cerró por dentro. Después de decir a un perro que ladraba: Chito, Nay, que es el amo. Paula fue el tirano del cura desde aquella noche. Sin mengua de su honor, un momento de flaqueza en la soledad le costó al párroco, sin saciar el apetito, muchos años de esclavitud. Tenía fama de santo, era un joven que predicaba moralidad, castidad, sobre todo a los curas de la comarca, y predicaba con el ejemplo. Y una noche, reparando al cenar que Paula era mal formada, angulosa, sintió una lascivia de salvaje eh, irresistible, ciega, excitada por aquellos ángulos de carne y hueso, por aquellas caderas desairadas, por aquellas piernas largas, fuertes, que debían de ser como las de un hombre. A la primera insinuación amorosa, brusca, significada más por gestos que por palabras, el ama contestó con un gruñido y, fingiendo no comprender lo que le pedían, a la segunda intentona, que fue un ataque brutal, sin arte, de hombre casto que se vuelve loco de lujuria en un momento, Paula dio por respuesta un brinco, una patada y sin decir palabras se fue a su cuarto. Hizo un lío de ropa, símbolo de despedida porque tenía allí muchos baúles cargados de trapos y otros artículos y salió diciendo desde la escalera: Señor cura, ya me voy a dormir a casa de mi padre. La transacción le costó al clérigo humillarse hasta el polvo, una abdicación absoluta. Vivieron en paz en adelante, pero él vio siempre en ella a su señor de horca y cuchillo. Tenía su honor en las manos, podía perderle, no le perdió. Pero una noche, cuando el cura cenaba tarde, después de estudiar, Paula se acercó a él y le pidió que lo oyese en confesión. Hija mía, a estas horas, sí, señor, ahora me atrevo, y no respondo de volver a atreverme jamás. Le confesó que estaba encinta. Francisco de Paz, un licenciado de artillería que entraba mucho en casa del cura, de quien era algo pariente, la había requerido de amores y ella le había contestado a bofetadas. El cura se puso colorado, se acordó de la patada que había recibido él, pero el licenciado
había sido terco y había vuelto a requebrarla y a prometerla casarse en cuanto sacaran el estanquillo que le tenían prometido los del gobierno. Ella se había tranquilizado y desde entonces admitía al habla aquel buque sospechoso. Según costumbre de la tierra, iba el de artillería a hablar con Paula a medianoche, no por la reja, que no la hay en Matararejo, sino en el corredor de la panera, una casa de tabla sostenida por anchos pilares o dos o tres varas del suelo. Allí dormía ella en verano. Francisco faltó una noche a lo convenido, fue audaz, pasó del corredor al interior de la panera, luchó Paula, luchó hasta caer rendida, lo juraba ante un Cristo, rendida por las fuerzas del artillero. Desde aquella noche le tomó ojeriza, pero quería casarse con él. De aquella traición acaso nació Fermín a los 2 meses de haber unido el buen párroco Paulo y Francisco con lazo inquebrantable. Todos los vecinos dijeron que Fermín era hijo del cura, que dotó al alma con buenas peluconas. Francisco de Paz no era interesado, siempre había tenido intención de casarse con Paula, pero los vecinos le habían llenado el alma de sospechas y espinas, y él, creyendo que podía el cura estar riéndose de un licenciado, hizo lo que hizo, pero aquella noche, que fue como la de una batalla oscura, terrible, se convenció de la inocencia del párroco y de la virtud de Paula. Aquello no se fingía, mucho más el artillero de las trampas del mundo, de las doncellas falsas, pero él fue a su casa al alba persuadido de que había vencido, bien o mal, una honra verdadera, y volvió a su proyecto de casarse con el ama del cura. Así se lo juró a ella, de rodillas, como él había visto a los galanes en los teatros, allá por el mundo delante. Ya te pediré a tus padres y al cura mañana mismo. No, dijo ella, ahora no. Siguieron viéndose cuando Paula estuvo segura de que había fruto de aquella traición o de las concesiones subsiguientes, dijo a su novio, ahora se lo digo al amo, y tú, cuando él te llame, te niegas a casarte. Dices que dicen que no eres tú solo, que en fin. Sí, ya entiendo lo que sospechabas, animal, sí, ya sé, pues eso. Y después deja que el cura te ofrezca y no digas que bueno a la primera promesa, deja que suba el precio, ni a la segunda, a la tercera date por vencido. Y así fue. Paula arrancó de una vez al pobre párroco de Matararejo, el más casto del arciprestazgo, el resto del precio que ella había puesto al silencio. Con qué fervor predicaba el buen hombre después de la castidad firme. Un momento de debilidad te pierde, pecador. Basta un deseo que no se hacía siquiera te cuesta la salvación y todos tus ahorros y la paz del hogar y la tranquilidad de toda la vida, añadía por sus adentros. Paula compró grandes partidas de vino y lo vendía al por mayor a los taberneros en Matararejo. Empezó bien en el comercio gracias a su inteligencia, a su actividad. Ella trabajaba por los dos. Francisco era muy fantástico, según su mujer. Le gustaba contar sus hazañas y hasta sus aventuras. Esto en secreto, después de colocar unos cuantos pellejos de toro al beber en compañía del parroquiano. Era rumboso y en el calor de la amistad improvisada en la taberna habría créditos exorbitantes a los taberneros, sus consumidores. Esto originó reyertas trágicas. Hubo sillas por el aire, cuchillos que acababan por clavarse en una mesa de pino, amenazas sordas y reconciliaciones expresivas por parte del artillero, secas, frías, nada sinceras por parte de su mujer. La manía de dar al fiado llegó a ser un vicio, una pasión del manirroto licenciado. Le gustaba darse tono de rico y despreciaba el dinero con gran prosopopeya. Los países que él había visto, las mujeres que él había seducido allá muy lejos, sus amigos, los taberneros que no habían visto más río que el de su patio, le engañaban al segundo vaso. Mientras él se perdía en sus recuerdos y en sus ensueños pretéritos que daba por realizados, sus compadres, interrumpiéndole entre alabanzas y admiraciones, le sacaban pellejos y más pellejos de vino pagaderos. De eso no había que hablar. El hombre es honrado, decía el artillero, y añadía, si yo tengo un duro, pongo por ejemplo, y aún, amigo, por una comparación necesita ese duro, y quien dice un duro, dice 20 arrobas de vino. Pongo por caso. Pocos años necesitó, a pesar de la prosperidad con que el comercio había empezado para tocar en la bancarrota. Se atrevió un parroquiano a no pagar y tras él fueron otros, y al fin no le pagaba casi nadie. Paula, que había dominado a dos curas y estaba dispuesta a dominar el mundo, no podía con su marido.
Lo que tú quieras, tienes razón, decía él, y a la media hora volvía a las andadas. Si ella se irritaba, se le acababa a él lo que llamaba la paciencia, y una vez en el terreno de la fuerza, el artillero vencía siempre. Fuerte era como un roble. Paula, pero Francisco había sido el más arrogante mozo de nuestro ejército y tenía músculos de oso. Había nacido en lo más alto de la montaña y hasta los 20 años había servido en los puertos cuidando ganado. Cuando la pobreza llamó a las puertas y Paula se decidió a dejar su comercio, de Paz decretó dedicar los pocos cuartos que sacaron libres a la industria ganadera. Tomó vacas en la parcería y se fue con su mujer y su hijo a su pueblo a vivir del pastoreo en los más empinados vericuetos. Allí pasó la niñez y llegó a la adolescencia Fermín, a quien su madre había deseado hacer clérigo. Pastor y vaquero ha de ser, como su abuelo y como su padre, gritaba el licenciado cada vez que la madre hablaba de mandar al niño a aprender latín con el cura de Matararejo. El comercio de ganado no fue mejor que el del vino. A Francisco se le ocurrió que él había sido siempre un gran tirador. Se consagró a la caza y perseguía corzas, jabalíes y hasta con el oso. Las pocas veces que le presentaba, se atrevía una tarde de invierno, vio a Paula llegar a la aldea, 4 hombres que conducían a hombros el cuerpo destrozado de su marido en unas angarillas improvisadas con ramas de roble. Había caído de lo alto de una peña abrazado a la osa malherida que perseguían los vaqueros hacía una semana. Murió con gloria el artillero, pero su viuda se encontró abrumada de trampas, de deudas y para sarcasmo de la suerte, dueña de créditos sin fin que no se cobrarían jamás. Volvió a Matararejo, después de perder por embargo cuanto tenía, llevaba los papeles inútiles y dijo que había de ser clérigo. Era Fermín ya un mozalbete como un castillo. Sus 15 años parecían 20, pero Paula hacía de él cuanto quería. Le manejaba mejor que a su padre. Le hizo estudiar latín con el cura, él mismo que había dado la dote perdida por el difunto. Había que adelantar el tiempo, y Fermín lo adelantó. Estudiaba por 4, trabajaba en los quehaceres domésticos de la rectoral, cuidaba las huertas, además, y así ganaba comida y enseñanza. Iba a dormir a la cabaña de su madre, que a la boca de una mina había levantado 4 tablas para instalar una taberna. Los gastos del nuevo comercio, que no subieron a mucho, corrieron aún por la cuenta del párroco, quien se hizo el desinteresado más por caridad que por miedo. Ya no temía lo que pudiera decir Paula, ni ella creía tampoco en la fuerza del arma con que en un tiempo había amenazado terrible, cruel y fría. La taberna prosperaba, los mineros encontraban el salir de la caridad y así, sin dar otro paso, apagaban la sed y el hambre y la pasión del juego que dominaba a casi todos. Detrás de unas tablas que dejaban pasar las blasfemias y el ruido del dinero, estudiaban las noches de invierno interminables el hijo del cura, como le llamaban únicamente los obreros delante de su madre, que no en presencia de Fermín, que había probado a muchos que el estudio no le había debilitado los brazos. El espectáculo de la ignorancia, del vicio y del embrutecimiento le repugnaban hasta darle náuseas y se arrojaba con fervor en la sincera piedad y devoraba los libros y ansiaba lo mismo que para él quería su madre, el seminario, la sotana, que era la toga del hombre libre, la que le podría arrancar de la esclavitud a que se vería condenado con todos aquellos miserables si no le llevaban sus esfuerzos a otra vida mejor, una digna del vuelo de su ambición y de los instintos que despertaban en su espíritu. Paula padeció mucho en esta época. La ganancia era segura y muy superior a lo que pudieran pensar los que no la veían allá a ella explotar los brutales apetitos, ciegos y nada escogidos de aquella turba de las minas, pero su oficio tenía los peligros del domador de fieras. Todos los días, todas las noches, había en la taberna pendencias, brillaban las navajas, volaban por el aire los bancos, la energía de Paula se ejercitaba en calmar aquel oleaje de pasiones brutales y con más ahínco en obligar al que rompía algo a pagarlo y a buen precio. También ponían a cuenta, a su modo, el perjuicio del escándalo. A veces quería Fermín ayudarla, intervenir con sus puños en las escenas de la taberna, pero su madre se lo prohibía. Tú a estudiar, tú vas a ser cura y no debes ver sangre. Si te ven entre estos ladrones, creerán que eres uno de ellos. Fermín, por respeto y por asco, obedecía, y cuando el estrépito era horrísono,
tapaba los oídos o procuraba enfrascarse en el trabajo hasta olvidar lo que pasaba detrás de aquellas tablas, en la taberna. Algo más que las reyertas entre los parroquianos ocultaba Pablo a su hijo, aunque ya no era joven, su cuerpo fuerte, su piel tersa y blanca, sus brazos fornidos, sus caderas exuberantes, excitaban la lujuria de aquellos miserables que vivían en tinieblas. La muerta es un buen bocado, decía en las minas. La llamaban la muerta por su blancura pálida, y creyendo fácil aquella conquista, muchos borrachos se arrojaban sobre ella como sobre una presa, pero Paula los recibía a puñetazos, a patadas, a palos. Más de un vaso rompió en la cabeza de una fiera en las cuevas y tuvo el valor de cobrárselo. Estos ataques de la lujuria animal solían ser a las altas horas de la noche, cuando el enamorado salvaje se eternizaba sobre su banco para esperar la soledad. Fermín estudiaba o dormía. Paula cerraba la puerta de la calle porque la autoridad le obligaba a ello. No despedía al borracho, aunque conocía su propósito, porque mientras estaba allí hacía consumo, suprema aspiración de Paula. Y entonces empezaba la lucha. Ella se defendía en silencio, aunque él gritase. Fermín no acudía. Pensaba que era una riña entre mineros. Además, le temían unos por fuerte, otros por hijo, y procuraban vencer sin que él se enterase, pero nunca vencían. A lo sumo, un abrazo furtivo, un beso como un rasguño, nada. Paula despreciaba aquella baba. Más asco le daba barrer las inmundicias que dejaban allí aquellos osos de la cueva. Todo por su hijo, por ganar para pagarle la carrera, lo quería teólogo, nada de misa y olla. Allí estaba ella para barrer hacia la calle aquel lodo que entraba todos los días por la puerta de la taberna. A ella la manchaba, pero a él no. Él allá, dentro con Dios y los santos, viviendo en los libros la ciencia que le habría de hacer señor, y su madre allá afuera, manejando inmundicia, entre las que iba recogiendo ochavo a ochavo el porvenir de su hijo. El de ella también, pues estaba segura de que llegaría a ser una señora. Allá en la montaña, en cuanto Fermín había aprendido a leer y escribir, le había obligado a enseñarle a ella su ciencia. Leía y escribía. En la taberna, entre tantas blasfemias, entre los aullidos de borrachos y jugadores, ella devoraba libros que pedía al cura. Más de una vez la Guardia Civil tuvo que visitarla y cada poco tiempo iba a la cabeza del partido a declarar en causa por lesiones o hurto. El cura Fermín y hasta los guardias que estimaban su honradez la habían aconsejado en muchas ocasiones que dejase aquel tráfico repugnante. No la aburría pasar la vida entre borrachos y jugadores que se convertían tan a menudo en asesinos. No, no y no, que la dejasen a ella. Estaba haciendo bolsón sin que nadie lo sospechase. En cualquier otra industria que emprendiese, con sus pocos recursos no podría ganar la 10ª parte de lo que iba ganando allí. Los mineros salían de la oscuridad con el bolsillo repleto, la sed y el hambre excitadas. Pagaban bien, derrochaban y comían y bebían veneno barato en calidad de vino y manjares buenos y caros. En las tabernas de Paula todo era falsificado. Ella compraba lo peor de lo peor y los borrachos lo comían y bebían sin saber lo que tragaban, y los jugadores, sin mirarlo siquiera, fija el alma en los naipes. El consumo era mucho, la ganancia en cada artículo considerable. Por eso no había prendido ya fuego a la taberna con todos los ladrones adentro. No dejó el tráfico hasta que los estudios y la edad de Fermín lo exigieron. Hubo que dejar el país y por recomendaciones del párroco de Matalerejo, Paula fue a servir de ama de llaves al cura de la Virgen del Camino, a una legua de León, en un páramo. Fermín, también por influencia de Matalerejo, el cura, y del párroco de la Virgen del Comino, entró en San Marcos de León en el colegio de los jesuitas, que pocos años antes se había instalado en las orillas de Bernesga. El muchacho, pronto, gran talento, el muchacho resistió todas las pruebas que los PP le sometieron. Demostró bien pronto gran talento, sagacidad, vocación, y el rector llegó a decir que aquel chico había nacido jesuita. Paula callaba, pero estaba resuelta a sacar de allí a su hijo en tiempo no oportuno, cuando ella pudiera asegurarle un porvenir fuera de aquella santa casa. No le quería jesuita, le quería canónigo, obispo, quién sabe cuántas cosas más. Él hablaba de misiones en el Oriente, en tribus, de los mártires del Japón, de imitar su ejemplo.
leía a su madre con los ojos brillantes de entusiasmo los periódicos que hablaban de los peligros del sevillano, de la compañía, allá en tierra de salvajes. Paula sonreía y callaba. Bueno estaría que después de tantos sacrificios el hijo se le convirtiera en mártir. Nada, nada de locuras, ni siquiera de locura de la cruz. En el santuario de la Virgen del Camino se manejaba mucha plata. El día que se abre el tesoro de la Virgen, en presencia de la autoridad civil, pero el cura es pobre. Paula veía pasar por sus manos los duros y las pesetas, pero aquella era como el agua del mar para el sediento. No sacaba nada en limpio de revolver trigo y plata de la milagrosa imagen. Su fama perfecta, ama de casa, corrió por toda la provincia. El párroco de la Virgen tenía la imprudencia de alabar su talento culinario, su despacho, su integridad, su pulcritud, su piedad y además cualidades delante de otros clérigos. A la mesa, después de comer bien y beber mejor. Cundió la fama de Paula y un canónigo de Astorga se la arrebató al cura de la Virgen. Pura traición y Paula una ingrata. Sin embargo, el canónigo era un santo. La traición no había sido suya. Don Fortunato Camoirán no era capaz de traiciones. Le propusieron una ama de llaves y la aceptó, sin sospechar que a los pocos meses sería él su esclavo. Nada convenía a Paula como un amo santo. Al año de servir al canónigo Caimorán, se vanagloriaba de haberle salvado varias veces de la bancarrota. Sin ella hubiera tirado la casa por la ventana. Todo hubiera sido de los pobres y de los tunantes y holgazanes que le saqueaban con la ganzúa de la caridad. Paula puso orden en todo aquello. Camoirán se lo agradeció y siguió dando limosna a hurtadillas, pero poca, lo que podía cisar al ama. Era el canónigo incapaz de gobernarse en las necesidades premiosas de la vida, no entendía palabra de los intereses del mundo y al poco tiempo llegó a comprender que Paula era sus ojos, sus manos, sus oídos, hasta su sentido común. Sin Paula, ¿acaso lo hubieran llevado a un hospital por loco y pobre? Aquel imperio fue el más tiránico que ejerció en su vida el ama de llaves. La aprovechó para la carrera de Fermín. El canónigo comprendió que debía mirar al estudiante como a cosa suya. Si Paula le consagraba la vida a él debía consagrar sus cuidados y su dinero y su influencia al hijo de Paula. Además, el mozo le enamoraba también. Era tan discreto, tan sagaz como su madre y más amable, más suave en el trato. Pero había que sacarlo de San Marcos, le aseguraba Paula. El mozo lo deseaba y sobre todo la salud quebrantaba del aprendiz de jesuita lo exigía. Se le sacó y entró en el seminario a terminar la teología. Fue presbítero y obtuvo un economato de los buenos y fue llamado a predicar en San Isidro de León, en Astorga y en Villafranca. A donde quiera que el canónigo Camoirán, famoso ya por su piedad, tenía influencia. Cuando a Fortunato le ofrecieron el obispado de Vetusta, él vaciló, mejor dicho, se propuso pedir de rodillas que le dejaran en paz, pero Paula le amenazó con abandonarle. Esto era absurdo, solo ya no podría vivir. No por usted, señor, por el chico es necesario aceptar. ¿Acaso tenía razón? Camoirán aceptó por el chico y fueron todos a Vetusta, pero allí se le buscó al obispo una ama de llaves y Paula siguió ejerciendo desde su casa sus funciones de suprema inspección. Fermín fue medrando, el muchacho valía, pero más valía su madre. Ella le había hecho hombre, es decir, cura. Ella le había hecho niño mimado de un obispo. Ella le había empujado para llegar a donde había subido y ella ganaba lo que ganaba, podía lo que podía y él era un ingrato. A esta conclusión llegaba el magistral aquella noche en que, después de larga conversación con su madre, se encerró en su despacho a repasar en la memoria todo lo que él sabía de los sacrificios que aquella mujer fuerte había emprendido y realizado por él, porque él subiera, porque dominase y ganara riquezas y honores. Sí, era un ingrato, y el amor filial le arrancaba las lágrimas de fuego que enjugaba, sorprendido de sentir humedad en aquellas fuentes secas por tantos años. ¿Cómo lloraba él? Cosa más rara. ¿Sería el alcohol la causa de aquel llanto? ¿Acaso sería lo que había sucedido aquel día? Tal vez todo mezclado. Oh, pero también el amor que él tenía a su madre era cosa tierna, grande, digna, que le elevaba a sus propios ojos. Abrió el balcón del despacho de par en par. Se había salido la luna.
que parecía ir rodando sobre el tejado de enfrente. La calle estaba desierta, la noche fresca, se respiraba bien, los rayos pálidos de la luna y los soplos suaves del aire le parecieron caricias. Qué cosas tan nuevas, o mejor, tan antiguas y tan olvidados estaba sintiendo. Pero a él no era nuevo, no sentir oprimido el pecho al mirar la luna, al escuchar los silencios de la noche. Así había él empezado a ponerse enfermo mucho allá en los jesuitas, pero entonces sus anhelos eran vagos y ahora no, ahora anhelaba. Tampoco se atrevía a pedir claridad y precisión a sus deseos, pero ya no eran tristezas místicas, ansiedades de filósofo, atado a un teólogo, lo que le angustiaba y producía aquel dulce dolor que parecía una perezosa dilación de las fibras más hondas. La sonrisa de la gente de la regenta se le presentó unida a la boca, a las mejillas, a los ojos que le dieron vida, y recordó una a una todas las veces que le había sonreído. En los libros aquello se llamaba estar enamorado platónicamente, pero él no creía en palabras. No, estaba seguro de que aquello no era amor. El mundo entero y su madre, con todo el mundo, pensaba con groseramente al calificar de pecaminosa aquella amistad inocente, si sabría él lo que era bueno y lo que era malo. Su madre le quería mucho, a ella se lo debía todo, ya se sabe, pero no sabía ella sentir con suavidad, no entendía de efectos finos, sublimes, había que perdonarla, sí, pero él necesitaba amor blando que el de doña Paula, más íntimo, de más fácil comunicación por razón de la edad, de la educación, de los gustos. Él, aunque viviera con su madre querida, no tenía hogar suyo, y eso debía ser la dicha suprema de las almas serias, de las que pretendían merecer el nombre de grandes. Le faltaba compañía en el mundo, es indudable. De una casa de la misma calle, por un balcón abierto, salían las notas dulces, lánguidas y perezosas de un violín que tocaban manos expertas. Se trataba de motivos del tercer acto del Fausto. El magistral no conocía la música, no podía asociar las escenas a que correspondía, pero comprendía que se hablaba de amor. Al oír con deleite, como oía aquella música insinuante, ya era moricia, ya era placer sensual, peligroso, pero decía también aquel violín las cosas raras que estaba sintiendo él. De repente se acordó de sus 35 años, de la vida estéril que había tenido, fecunda solo en sobresaltos y remordimientos, cada vez menos punzantes, pero más soporíferos para el espíritu. Se tuvo una lástima tiernísima, y mientras el violín gemía, diciendo a su modo, al pálido lloror, che bien degli astridor, dami ancor contemplar il tuo viso. El magistral lloraba para adentro, mirando a la luna a través de unas telarañas de hilos de lágrimas que le inundaban los ojos. Mirábala ni más ni menos, como decía Trifón Cármenes en el Lábaro, que la contemplaba él todos los jueves y domingos, los días de folletín literario. Medrando estamos, pensó don Fermín al dar en idea tan extravagantes, y entonces volvió a ocurrirse ve que en aquel sentimentalismo de última hora debía de tener gran parte de las copas de coñac, o la que fuese. Abajo era día de cuentas, muy a menudo se las tomaba doña Paula al buen Fronlay Zapico, el propietario de la Cruz Roja, ante el público y el derecho mercantil. Roland era un esclavo blanco de doña Paula. A ella se le debía todo, hasta el no haber ido a presidio. Le tenía agarrado, como ella decía, por todas partes, y por eso le dejaba figurar como dueño del comercio, sin miedo de la traición. Le llamaba de tú, y muchas veces animal y pillastre. Él sonreía, fumaba su pipa, siempre pegada a la boca, y decía con una calma de filósofo cínico, cosas del ama. Vestía de levita y hasta usaba guantes negros en las procesiones. Tenía que parecer un señor para dar aire de verosimilitud a su propiedad de la Cruz Roja, el comercio más próspero de Vetusta, el único en su género, desde que el mísero don Santos Barrinaga se había arruinado. Doña Paula había casado a Froilán con una criada de las que ella tomaba en la aldea, una de las que había precedido a Teresa en sus funciones de doncella cerca del señorito. Había dormido como Teresa, ahora a 4 pasos del magistral. Este matrimonio era una recompensa para Juana, la mujer de Froilán.
Zapico oyó la proposición de su ama con aire socarrón. Quería comprender, pero era muy filósofo. No se paraba en ciertos requisitos que otros miran mucho. El ama, al proponerle el matrimonio, había pensado: esto es algo fuerte, pero ay de él si se subleva. Froilán no se sublevó. Juana era muy buena moza y sabía cuidar a un hombre. Se casó Zapico y al día siguiente de la boda doña Paula, que le miraba de soslayo con un gesto de desconfianza, tal vez algo arrepentida de haber estirado mucho la cuerda, observó que el novio estaba muy contento, muy amable con ella y hecho un almíbar con su mujer. Gordas las tragas, Froilán, eres un valiente, pensaba ella admirándole y despreciándole al mismo tiempo, y él sonreía con más socarronería que nunca. Buen chasco se había llevado la señora si ella supiera, pensaba él fumando su pipa, pero es claro que jamás dijo a doña Paula el secreto de aquella noche en que hubo sorpresas muy diferentes de las que suponía la señora. Era el único secreto que había entre ama y esclavo, la única mala pasada que ella le había querido jugar, y como tampoco había tenido mal resultado, sino muy beneficioso para Zapico, éste seguía estimando a doña Paula. Ella, al verle tan contento, nada resentido, radiaba por atreverse a preguntar, y él, muy satisfecho con el engaño del ama que había sido en su provecho, radiaba por decir algo, pero los dos callaban. No había más que ciertas miradas mutuas que ambos sorprendían a veces. Se encontraban a menudo cavando cada cual con los ojos en el rostro del otro para encontrar el secreto, pero nada de palabras. Doña Paula encogía los hombros y Froilán reía pasando la mano por las barbas de puercoespín que tenía debajo del mentón afeitado. Allí lo serio era el dinero, las cuentas siempre ajustadas, limpias. Froilán era fiel por conveniencia y por miedo. En aquella casa el recuento de la moneda era un culto. Desde niño se había acostumbrado don Fermín a la seriedad religiosa con que se trataban los asuntos de dinero y al respeto supersticioso con que se manejaba el otro y la plata. Allá abajo, en la trastienda de la cruz, a la que no se pasaba desde la casa del magistral por sótanos como suponía la maledicencia, sino por ancha puerta abierta en la medianería, en el piso terreno, doña Paula, subida a una plataforma ante un pupitre verde, repasaba los libros del comercio y en cerones de esparto y bolsas grasientas, contaba y recontaba el oro, la plata y el cobre o el bronce que Froilán iba entregándole en pie en una grada de la plataforma, más baja que la mesa en que el ama repasaba los libros. Parecía ella una sacerdotisa y él un acólito de aquel culto plutónico, el mismo don Fermín. Las veces que presenciaba aquella ceremonia sentía un vago respeto supersticioso, sobre todo si contemplaba el rostro de su madre, más pálido entonces, algo parecido a una estatua de marfil, la de una Minerva amarilla, las paras Ateneas de la Clusología. Aquella noche el magistral no quiso complacer a su madre bajando la trastienda, le daba asco, imaginaba que abajo había un gran foco de podredumbre, aguas sucias estancadas, oía vagos rumores lejanos del chocar de los cuartos viejos, de la plata y del oro, del cristalino timbre, aquellos ruidosos apagados por la distancia subían por el hueco de la escalera, en el silencio profundo de toda la casa. El violín volvió a rasgar el silencio, de fuera con notas temblorosas que parecían titilar como las estrellas. Ya no se trataba de las ansias amorosas de Fausta, en la mirada casta y pura de Margarita. Ahora el instrumentista arrastraba perezosamente por las cuerdas del violín los quejidos de la Traviata momentos antes de morir. El magistral vio aparecer por una esquina de la calle un bulto que se acercaba con paso vacilante y que caminaba ya por la acera, ya por el arroyo. Era don Santos Barinaga, que volvía a su casa, 3 puertas más arriba de la del magistral, en la acera de enfrente. De Paz no le conoció hasta que le vio debajo de su balcón, pero antes, al pasar junto a la casa donde sonaba el violín, Barinaga, que venía hablando solo, se detuvo y cayó. Se quitó el sombrero que era verde, de figura de cono truncado, y alzando la cabeza escuchó con aire de inteligente. De vez en cuando hacía signos de aprobación. Conocía aquello, era la Traviata o el Miserere del trovador, pero, en fin, cosa buena. Perfectamente, dijo en voz alta, que sea muy enhorabuena, Agustinito. Eso, el
cultivo de las artes, nada de comercio en estas tierras de ladrones, ¿eh? Es el hijo del cerero, añadió mirando a un lado, hacia el suelo, como contándoselo a otro que estuviese junto a él y más abajo. El violín cayó y don Santos dio media vuelta como buscando las notas que se habían extinguido. Entonces vio por frente, iluminado por un farol, un rótulo de letras doradas que decía la Cruz Roja. Barinaga se cubrió de una palmada en la copa del sombrero verde y extendiendo un brazo mientras se tambaleaba en mitad del arroyo, gritó: «¡Ladrones! Sí, señor», dijo en voz más baja. «No retiro una sola palabra. Ladrones, usted y su madre, señor provisor, ladrones». Barinaga hablaba con el letrero de la tienda, pero el magistral sintió brasas en las mejillas y antes que pudiera notar su presencia el vecino se retiró del balcón y sin el menor ruido poco a poco entornó la vidriera hasta no dejar más que un intersticio por donde ver y oír sin ser visto. Para mayor seguridad bajó la luz del quinqué y lo metió en la alcoba. Volvió al balcón a espiar las palabras y los movimientos de aquel borracho, a quien despreciaba todo el año y que aquella noche, sin que él supiera por qué le asustaba y le gritaba. Otras veces a la misma hora le había sentido en la calle murmurar imprecaciones mientras él velaba trabajando, pero nunca había querido levantarse para oír tan las necesidades de aquel perdido. Bien sabía que les atribuía a él y a su madre la ruina del comercio de Quincalla de que vivía, pero ¿quién hacía caso de un miserable víctima del aguardiente? Barinaga seguía diciendo: «Sí, señor provisor, es usted un ladrón y un simoníaco, como le llama a usted el señor Forja, que es un liberal. Eso es, un liberal probado». Y como la Cruz Roja no respondía, don Santos, dirigiéndose a su propia sombra, que se le iba subiendo a las barbas según se acercaba a la puerta cerrada del comercio, tomándola por el mismísimo señor de paz, le dijo: «Señor oscurantista, apagaluces, usted ha arruinado a mi familia, usted me ha hecho a mí hereje, masón, sí, señor, ahora soy masón, por vengarme, por abajo la clerigalla». Esto lo dijo bastante alto para que lo oyese el sereno que daba la vuelta a la esquina. El borracho sintió en los ojos la claridad viva y desvergonzada, un ángulo de luz que brotaba de la linterna de Pepe, su buen amigo, el sereno. Aquel Pepe conoció a don Santos y se acercó sin acelerar el paso. «Buenas noches, amigo. Tú eres un hombre honrado y te aprecio, pero este carcunda, este come ostras, este rapaveras, este maldito tirano de la iglesia, este provisor, es un ladrón y lo sostengo. Toma un pitillo». Tomó el pitillo Pepe, escondió la linterna, arrimó la pared del chuzo y dijo con voz grave: «Don Santos, ya es hora de acostarse. ¿Quiere que abra la puerta?» «¿Qué puerta?» «La de su casa». «Ya no tengo casa. Yo soy un pordiosero. ¿No lo ves? ¿No ves qué pantalones, qué levita? Y mi hija es una mala pécora. También me la han robado los curas, pero no ha sido este. Este me ha robado la parroquia y me ha arruinado, y don Custodio me roba el amor de mi hija. Yo no tengo familia, yo no tengo hogar, ni tengo puchero a la lumbre, y dicen que bebo. ¿Qué he de hacer, Pepe? Si no fuera por ti y por el aguardiente, ¿qué sería de este anciano?» «Vamos, don Santos, vamos a casa. Te digo que no tengo casa. Déjame, hoy tengo que hacer aquí. Vete tú. Es un secreto. Ellos creen que no se sabe, pero yo lo sé. Yo les espío, yo les oigo. Vete, no me preguntes. Vete». «Pero no hay que alborotar, don Santos, porque se han quejado de usted los vecinos. Y yo, ¿qué quiere usted?» «Sí, tú, es claro, como soy un pobre, vete, déjame en esta ralea de bandidos o te rompo el chuzo en la cabeza». El sereno cantó la hora y siguió adelante. Don Santos le convidaba a veces a echar una copa. ¿Qué había de hacer? Además, no solía alborotar demasiado. Quedó solo Barinaga en la calle y el magistral arriba, detrás de las vidrieras entreabiertas, sin perder de vista al que ya llamaba para sus adentros su víctima. Don Santos volvió a su monólogo, interrumpido por el entorpecimiento del estómago y por las dificultades de la lengua. «Miserables», decía con voz patética de bajo profundo, «miserables, ministro de Dios, ministro de un cuerno. El ministro soy yo, Santos Barinaga, honrado comerciante, que no hago la forzosa a nadie, que no robo el pan a nadie, que no obligo a los curas de todas las diócesis,
Eso, a comprar en mi tienda cálices, pátenas, vinajeras, casullas, lámparas. Iba contando con los dedos que encontraba con dificultad y además con otros artículos, como aras. Sí, señor, que nos oigan los sordos. Señor magistral, usted ha hecho renovar las aras de todas las iglesias del obispado y yo, que lo supe, adquirí una gran partida de ellas porque creí que era usted una persona decente, un cristiano, buen cristiano, te de Dios Jesús, que era un gran liberal como el señor Forja. Eso es, un republicano. Yo vendía aras y arrojaba a los mercaderes del templo. Total, que estoy empeñado, embargado, desvalijado, y usted ha vendido cientos de aras al precio que ha querido. Se sabe todo, señor Apagaluces. Don Simón, el mago, Torquemada, Calomarde. Vea usted este santurrón, pues hasta vende hostias y ceras. Ha arruinado también el cerero y papel pintado. Él mismo ha hecho empapelar el santuario de Palomares. Que lo diga la sociedad de Mariantes de aquel puerto, si es un ladrón, si lo tengo dicho, un ladrón, un Felipe II. Oiga usted, Sopillo, yo no tengo esta noche que cenar, no habrá lumbre en mi cocina, pediré una taza de té y mi hija me dará un rosario. Sois unos miserables. Pausa. Vaya un siglo de las luces, señalando el farol. Me río yo de las luces. ¿Para qué quiero yo faroles si no cuelgan de ellos a los ladrones? Rayos y truenos. ¿Y esa revolución? El petróleo. Venga petróleo. Cayó un momento al borracho y la tropezona y llegó a la puerta de la Cruz Roja. Aplicó el oído al agujero de una cerradura y después de escuchar con atención rió con lo que llaman en las comedias risa sardónica. ¡Ja! Venía a decir con la garganta y las narices, ya están dándole vueltas, allá adentro, bien os oigo, miserables, no os ocultéis, bien os digo, repartiros mi dinero, ladrones, ese oro es mío, esa plata es del cerero, venga mi dinero, señora doña Paula, venga mi dinero, caballero de paz, o somos caballeros o no, mi dinero es mío, digo, me parece, pues venga. Volvió a callar y aplicar el oído a la cerradura. El magistral abrió el balcón sin ruido y se inclinó sobre la barandilla para ver a don Santos. ¿Oirá algo? Parece imposible. Y volviendo la cabeza hacia el interior oscuro y silencioso de la casa, escuchó también con atención profunda. Sí, él oía algo. Era el choque de las monedas, pero el ruido era confuso. Podía conocerse sabiendo antes que estaban contando dinero, pero desde la calle no debía de oírse nada, era imposible. Mas la idea de que la alucinación del borracho coincidiese con la realidad le disgustaba más todavía, le asustaba con un miedo supersticioso.